Bueno, en esta segunda actividad técnica se nos pide configurar de diferentes maneras el retardo de transmisión y el retardo de propagación. Se nos pide que se haga un retardo de transmisión menor al retardo de propagación, un retardo de transmisión mayor al de propagación y en uno en el que sean equivalentes o iguales. En este caso, bueno, en esta configuración tenemos que el retardo de transmisión es menor que el retardo de propagación conforme a los cálculos que se realizan. En esta segunda configuración podemos ver que el retardo de transmisión es mayor que el retardo de propagación y en esta tercera configuración podemos observar que ambos son iguales. Se nos pide que respondamos las siguientes preguntas y nos preguntan ¿bajo qué circunstancia el inicio del paquete alcanza al receptor antes de que su transmisión se haya completado? Bueno, aquí podemos observar o respondemos que cuando el tamaño del paquete es mayor al ancho de banda. En la segunda pregunta se nos pregunta ¿qué relación entre el retardo de transmisión y el retardo de propagación permitiría que el paquete ocupara enteramente el enlace? Es decir, el primer bit del paquete se encuentra justo llegando al extremo del enlace y que el último bit haya apenas abandonado el transmisor. Bueno, como lo vimos en la clase, la relación R por dprop o el retardo de propagación en cuanto el tamaño del archivo sea igual a R por el retardo de propagación. En la tercera pregunta se nos dice explica el concepto del producto del retardo por el ancho de banda R por el retardo de propagación utilizando este Apple para la configuración que se eligió en el inciso anterior. ¿Cuál es el ancho de cada bit? Bueno, la configuración que utilizamos en el ejercicio anterior fue esa R igual a 10 megabits por segundo, T igual a 10 kilómetros y S igual a 2.8 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y tenemos que nos da 28 metros sobre bit. En la segunda parte de esta actividad se nos pide que en la siguiente simulación hagamos lambda menor que mu, lambda mayor que mu y lambda igual que mu. Entonces en esta imagen podemos observar cómo se comporta el simulador con lambda menor que mu. En esta otra podemos ver cómo lambda se comporta, cómo la simulación se comporta con lambda mayor a mu y cómo se comporta con lambda igual a mu. Nos pide que respondamos las siguientes preguntas y dice ¿en qué caso o casos no se forma una fila de espera? Bueno, en el único caso en el que no se forma una fila de espera es cuando lambda es menor que mu. En la siguiente pregunta se nos pregunta ¿qué configuración o configuraciones provocan pérdidas en la fila? Bueno, pues claramente cuando lambda es mayor que mu nos va a generar pérdidas y también cuando lambda es igual a mu, aquí se me movió al revés, o lo había puesto diferente, pero después recuerdo lo que habíamos visto en la clase y habíamos dicho que también cuando lambda es igual a mu, después de un periodo de tiempo se van a generar pérdidas de paquetes. Dice, ¿para qué casos el retardo de los paquetes en la fila de espera tiende a infinito? Es decir, dq tiende a infinito. El retardo de la fila de espera tiende a infinito cuando lambda es mayor a mu y además mu es muy grande. Bueno, esto lo habíamos visto en la clase. Decía que lambda sobre mu mayor a 1 es más trabajo del que podemos atender. Por tanto, cuando lambda sobre mu es mayor que 1, podemos decir que dq tiende a infinito. Después se nos pide que hagamos todas estas conversiones para explicarlas es mucho tiempo, pero aquí están todas y cada una de ellas.
Y en la última parte se nos pide que hagamos algunos ejercicios para AWK. Entonces nos pide una sentencia, un script para poder encontrar todos los renglones que contengan redes, la palabra redes en la segunda columna. Entonces así lo podríamos encontrar. De esta segunda manera podemos devolver la suma de todos los valores de la columna 3. Se nos pide devolver el valor mínimo de la columna 4. De esta manera lo podríamos encontrar. Imprimir la columna 3 y la columna 4. Con este script lo podríamos hacer. Imprimir los renglones que tengan el carácter C en la columna 1. De esta manera lo podríamos hacer. Esta nos pide imprimir la suma de los elementos de la columna 3 y de la columna 4. Así podríamos generar esa suma. Y por último se nos pide imprimir el promedio de la suma de las columnas 3 más la columna 4. Entonces, de esta manera lo podríamos hacer. Generamos primero la suma y posteriormente dividimos sobre el número de elementos. Y eso es todo.